Y ahora iniciamos con parte de lo que habíamos adelantado. Séfora, ya está para conversar con nosotros la senadora Esperanza Martínez, a quien ya saludamos. Senadora, gracias por el tiempo. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días, Omar, Séfora, a todo el equipo que les acompaña y también un saludo especial para la audiencia. Senadora, están encarando un trabajo importante e interesante a la vez, porque están haciendo un planteamiento de modificaciones en relación a las pautas que se marcan para el ajuste del salario mínimo y también lo que se tiene o lo que tiene que ver con el nivel de precios de los alimentos. Si nos puede brindar detalles sobre el punto. Sí, lo que hicimos fue presentar un proyecto de ley Sí. que simplemente da una alternativa de usar dos índices que son frecuentes en su análisis que permitan mejorar el cálculo del salario mínimo, que es el índice general de precios, ¿verdad? Tomando, digamos, todos los bienes de consumo, que es lo que habitualmente se aplica, y también el índice de precios de los alimentos. Sí. Y mirando los últimos 10 años, el índice siempre más alto ha sido el de los alimentos. Entonces nosotros hacemos una simple modificación de la ley vigente y decimos que entre el índice general o el índice de alimentos, el que esté más elevado sea el que se utilice de manera constante para el cálculo del precio. Por ejemplo, si se hubiera aplicado el índice de alimentos, que siempre es más alto, porque es el que refleja, digamos, el costo de la vida familiar, hubiéramos hoy, por ejemplo, tenido, según me explicaban los técnicos, un salario no de 2.800.000 y pico, casi 2.900.000, estaríamos en 3,5 millones, por ejemplo. ¿Por qué? Sí. Porque el alimento es altamente sensible, es el que siempre tiene una variación. Sube el dólar, sube el combustible, hay crisis internacional, hay crisis de importación, porque nosotros no somos un país que tiene una alta industrialización y consumimos muchas cosas importadas, digamos. Entonces, inmediatamente tiene una repercusión en la canasta familiar. Entonces decimos que hay que revisar cómo se hace ese cálculo, por eso estamos convocando el viernes al Banco Central, a la comisión que establece el salario mínimo, a Defensa al Consumidor, a una serie de instituciones que nos permitan revisar cómo se hace el cálculo, cómo se establecen esos parámetros y por qué no usar de las variables siempre entre el índice general y el índice de alimentos el que esté más alto. Y si uno mira los últimos 10 años, indudablemente el índice de costos de los alimentos ha sido el índice superior. Ahora, senadora, ¿Para qué? sí, la consulta es la siguiente. En relación a lo que ustedes plantean, ¿cómo sería o cuál sería la periodicidad de los aumentos del salario, tomando en cuenta que a veces hay variaciones de precios varias y de varios productos en un mismo mes? Entonces, ¿cuál sería la fórmula que ustedes plantean, senadora? Siempre los índices se hacen no se pueden hacer mensualmente, no se puede hacer un reajuste, sería, digamos, impracticable eso. Lo que se hace es un periodo anual, pero nosotros hacemos también estas modificaciones porque sabemos que es un tema sensible y cultural en el Paraguay. El sector empresarial en el Paraguay tiene como una especie de reflejo, ¿no? Sube el salario y vuelven a subir todo. Entonces siempre estamos en el mismo círculo vicioso, que el salario no refleja el monto mínimo que necesita una familia para su subsistencia, que debería ser el concepto, ¿no? Yo, familia, que con un salario mínimo puedo pagar los alimentos,
tener acceso a la salud, poder tener transporte, poder pagar un alquiler, poder comprar ropa para mis hijos, poder hacerles estudiar, etcétera. Sí. Resulta que aquí hay una serie de elementos. Nosotros creemos que este cálculo luego tiene que tener una fórmula nueva y más compleja. Y tengo entendido que ayer la senadora Lizarela y el senador Galaverna presentaron un proyecto mucho más ambicioso que el mío, que yo estaría encantada de debatirlo también el viernes, porque ellos son representantes del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, de la bancada mayoritaria, y si hay una decisión política de la bancada mayoritaria y del gobierno a tomar medidas más, agresivas en el cambio, por supuesto que estaría de acuerdo, pero somos pocos y nos conocemos mucho en este país. Entonces nosotros, ¿a qué apuntamos? A que tiene que mejorar el índice sin que hagamos una cosa demasiado revolucionaria, pero ante dos parámetros. ¿Por qué no elegir el que más representa el aumento del costo? El segundo elemento es cómo no hacer una campaña de formalización en el Paraguay, por lo menos que se respete el salario mínimo y el salario mínimo decente. ¿Qué quiere decir eso? Un salario mínimo que tiene protección social, que tiene ITS, que respeta las horas laborales, que respeta las horas extras, que respeta el sábado y el domingo, etcétera. Nosotros pudiéramos acordar que el salario mínimo lo paguen todos, que lo paguen de manera decente, que se aumente con relación al precio de los alimentos, que la política de gratuidad de los alimentos que está colocada por ley desde la época del presidente Fernando Lugo también se cumpla. ¿Me entienden? O sea, nosotros necesitamos un grado de acuerdo político donde el Estado cumpla con políticas ya establecidas, como por ejemplo que el acceso a la salud efectivamente no salga del bolsillo de la gente. Senadora. El sector empresarial, sobre todo el más robusto, el que tiene condiciones, ¿verdad?, pague lo que corresponde. Nosotros hemos hecho una campaña, por ejemplo, con los guardias de seguridad, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley es simplemente que nos salga del bolsillo del guardia el uniforme, la bala, la pistola, el curso de capacitación, la insignia, etcétera. Entonces, en realidad, el trabajador ni siquiera cumple, ¿verdad? La mayoría de la gente negocia y le dice, ¿para qué querés ITS y llevar nomás todo? Hemos tenido empresarios que le han cobrado el ITS y no han depositado el ITS y por lo tanto se han quedado con la ganancia de los trabajadores. O sea, entonces nosotros más que plantear yo sé que hasta puede haber una crítica de decir, pero ¿por qué no se cambia radicalmente? Y me gustaría, si por supuesto si yo pudiera decidirlo, lo haría. Pero aquí necesitamos hacer pactos políticos con el sector empresarial, con los organismos de control, con los organismos que establecen estas fórmulas. Sería un trabajo en conjunto. ¿Quién redacta el índice de precios? ¿Con qué criterios se hace? Todo eso queremos preguntarle, porque también allí está la trampa, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos, cómo se calcula, etcétera? Y tratar de irnos hacia cuestiones más razonables que permitan realmente incidir en la vida de los trabajadores de manera positiva. Senadora, usted plantea algo que es fundamental en esto, que es la construcción de consenso. Y sabemos que el hábitat natural de la búsqueda de consenso es precisamente el lugar del cual usted forma parte, que es el Parlamento Nacional. Ahora, esto que está planteando, senadora, sabemos que se tiene que hacer, pero es un proceso largo y lleva tiempo. Tiene muchas implicancias también. Exactamente, y es lo que desde los sindicatos, por ejemplo, plantean, senadora. ¿Qué hacemos en el durante? ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque para muchos la situación se vuelve insostenible. Sí, el que hacemos ahora es el primero modificar algo que indudablemente ya puede mejorar
el cálculo del salario mañana, entre lo que hoy estamos haciendo y aplicando hoy estas fórmulas sencillas, que es simplemente tomar del criterio que habitualmente es el índice general de consumo al de alimentos, ya hay un incremento. Y también nosotros necesitamos el tema, por ejemplo, de la salud, inmediatamente se tome medidas. Nosotros necesitamos revisar por qué la gratuidad no está funcionando, por qué hoy está desabastecido el ministerio cuando se ha cuadruplicado el gasto en el ámbito de medicamentos justamente, por qué estamos tercerizando todos los servicios de salud sin tener un estudio de costo-eficiencia, etcétera. Lo que pasa es que es mentiroso decirle a los trabajadores vamos a hacer una cuestión milagrosa, menos en este momento en que tenemos un gobierno con una hegemonía de todos los poderes del Estado que tiene muy poco interés en los trabajadores. Senadora, ¿y cuándo van a...? Un gobierno en que tiene poca sensibilidad a lo social y a los beneficios de los trabajadores. Seguimos teniendo 60% de informalidad en el mercado. Hablamos del crecimiento económico, hablamos de que somos el país, no sé, de intergaláctico que el presidente reparte por 50 viajes presidenciales, pero la realidad, la gente gasta 40% de su salario para pagar los medicamentos de uso crónico de su casa. Y si se interna, la mayoría de la gente entra en niveles de pobreza porque tiene que vender lo que tiene que endeudarse en lo que tiene, está endeudado ya. Y ni hablar... Es una sociedad donde la gente, ahí tienen la crisis de los pagarés, donde hay gente que no cobra ni siquiera 100 guaraníes de su salario porque está sobreendeudado. Ahí sí que por un sistema mafioso. Pero y ni hablar, senadora, del nivel de endeudamiento precisamente. De manera que funcione, no de manera, digamos, populista. Yo voy a hacer esto grandilocuente que sabemos que no tenemos condiciones de hacerlo. Por eso creemos que esto primero coloca el tema de debate y le traemos a todas las instituciones. La respuesta que recibimos de algunas instituciones oficiales ya nos dicen este cálculo luego es insuficiente. Ah, perfecto, si es insuficiente, tráiganos lo que va a ser suficiente, ¿se entiende? O sea, esto lo hemos hecho hasta con picardía, digamos. Nosotros movimos un poco el avispero, colocamos algo que mejora lo que tenemos. El gobierno aparentemente nos va a decir que es insuficiente, bueno, que nos traiga lo que es suficiente. Que nos traiga lo que tiene que ser correcto. Entonces, ese es un poco el debate que tenemos que hacer porque no somos el gobierno, estamos en minoría y estamos en una mayoría abusiva que no le interesa tocar estos temas. Y mencionó también, senadora, precisamente el nivel de endeudamiento, un tema que es ampliamente debatido. La gente hoy tiene muchas deudas y eso también dificulta su situación. Séfora tiene un planteamiento para usted, senadora. Sí, justamente, senadora, la consulta también, Omar, era cuándo ustedes van a estar realizando esta audiencia, cómo van a estar tratando y también qué rol va a cumplir el sector privado para poder justamente llevar adelante este nuevo ajuste. Bueno, fueron convocados todos los gremios empresariales, fueron convocados los trabajadores, los gremios de trabajadores, han sido convocados las instancias de gobierno, el Ministerio de Economía, el Banco Central, esta comisión que establece, digamos, el análisis del salario, el Ministerio del Trabajo, que depende luego del Ministerio del Trabajo. Bueno, la idea es un poco, hemos invitado a sectores económicos privados, por ejemplo, a la CADEP, donde es la ONG donde está Dionisio Borda, Fernando Massi, etcétera. Espero que nos puedan acompañar otros economistas que son a veces consultores. La idea es un poco hacer una mesa donde se coloque primero el problema, porque lo primero que uno tiene que
hacer para que las cosas cambien es visibilizar políticamente el problema, poner sobre la mesa, traer a los actores, porque nosotros, reitero, no somos el gobierno, somos el Estado, pero no somos el gobierno. Y tenemos un gobierno que es abusivo y un gobierno que no quiere escuchar. Entonces, nosotros lo que intentamos es romper con esas hegemonías autoritarias y tratar de sentarnos con ellos. Le planteamos un cambio mínimo. Yo estoy consciente de que es un cambio mínimo, pero ese cambio mínimo es el inicio del debate que queremos hacer. Es la diferencia El gobierno también. dice, Sí. Esperanza, resulta que esto no es luego lo que va a resolver. Fantástico, no es lo que va a resolver. ¿Cuál es el que va a resolver? Pero hay que ponerlo ya en el tintero. Y que se haga responsable. Y frente a los empresarios, y que los empresarios digan, nosotros vamos a acatar esto, pero no solamente vamos a acatar el salario, vamos a hacerlo que se cumpla la ley. Porque acá hacemos la ley, podemos hacer una ley fantabulosa donde hacemos el cálculo intergaláctico, pero el 60% de la gente finalmente no tiene un salario estable, no cumple el salario que establece la ley, no cumple las cargas sociales, no tiene ITS, no le permiten tener un sindicato, no le permiten pagar horas extras, no tiene vacaciones, no tiene... Este es un país que quiere los beneficios del siglo XXI en términos de ganancias empresariales, pero quiere las cargas sociales del siglo XVIII. Queremos esclavos modernos. Entonces, ese es el debate. No es solamente esta formulita, es sentarnos a decir por qué no hay gratuidad de los medicamentos, por qué la salud hoy no es gratuita. Es un tema muy amplio, sí. Es cierto. ¿Por qué no estamos, tenemos el otro proyecto que calcula los márgenes de ganancia del combustible, que es otro de los elementos estratégicos para que suban todos los precios de la canasta familiar. Tiene muchísimas aristas, senadora, en realidad el problema. El combustible es estratégico para que no todo suba en el Paraguay. Y tiene muchas aristas, le decía. Es otro elemento que vamos a plantear brevemente porque están los dos proyectos presentados. Senadora, agradecemos el tiempo que nos prestó y bueno, ya sabemos también de sus compromisos, así que la dejamos libre. Hasta cualquier encuentro. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y por apoyarnos en la difusión de esto. Creo que esto tiene que haber un consenso político, económico y social para salir adelante todos juntos.